Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de penaltis. ¿Es justo llamar a Cristiano Penaldo? ¿Realmente Messi es tan mal lanzador de penaltis como dicen? Vamos a verlo. La semana pasada publiqué un vídeo llamado Cristiano Ronaldo enamorado del punto de penalti, en el que hablaba de las cifras de penaltis desde que llegó a la Juventus. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Cuando se habla de penaltis en el debate Messi-Cristiano, hay tres grandes premisas. La primera, si eres del bando de Messi, vas a decir que Cristiano es penaldo, que tira muchísimos penaltis y que esto le sirve para inflar sus cifras goleadoras. Si eres del bando de Cristiano, argumentarás dos cosas. Una, que Messi es malísimo tirando penaltis. Y dos, que en los momentos de máxima presión, Cristiano tira mejor los penaltis que Messi. A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha tirado 159 penaltis y Messi 121. Si tenemos en cuenta que Messi ha jugado 2 temporadas menos que Cristiano y calculamos la media de lanzamientos por temporada, nos sale que Cristiano ha lanzado 8,83 penaltis por temporada y Messi 7,56. La diferencia entre ellos es de 1,27 penaltis por temporada. Es cierto que Cristiano tira más penaltis, pero la distancia no es tan excesiva. Lo que sí es cierto es que Cristiano ha sido más efectivo en el lanzamiento de penaltis y por eso tiene más goles de este tipo. Si miramos el porcentaje de acierto global, vemos que Messi marca un 77,69% de los penaltis que tira, mientras que Cristiano anota un 83,02%. Para entendernos mejor, Messi falla 22 penaltis de cada 100 y Cristiano falla 17 penaltis de cada 100. La diferencia entre ellos es de 5 penaltis por cada 100. Si analizamos la efectividad por temporada, nos llaman la atención dos temporadas, la 2015-2016 y la 2017-2018 de Messi, en las que falló el 50% de los penaltis que tiró, 5 de 10 y 4 de 8. Pero si estoy haciendo este vídeo es principalmente por la gran importancia que están teniendo los goles de penalti en las cifras de Cristiano con la Juventus. Como comentaba en el vídeo anterior, prácticamente 1 de cada 3 goles de Cristiano con la Juve ha sido de penalti. Y esto es algo totalmente anormal en su carrera. Hasta la fecha podemos decir que 13 de cada 100 goles de Messi son de penalti y 17 de cada 100 goles de Cristiano son de penalti. Sin embargo, si miramos las cifras por temporada, vemos que en esta actual un 37% de los goles de Cristiano han sido penaltis. Es con mucha diferencia la temporada en la que menos goles ha marcado en jugada. Por último, vamos a analizar la importancia de los penaltis que han fallado en sus carreras. Como siempre, lo haremos desde un punto de vista matemático. Solo 2 penaltis de los que ha fallado Messi han tenido importancia matemática en el resultado. En 2011 falló un penalti contra el Sevilla en un partido que quedó empate. Ese penalti les habría dado la victoria, por tanto 2 puntos más, pero esos 2 puntos no les habrían ayudado a ganar la Liga porque el Barça quedó segundo a 9 puntos del Real Madrid. Posteriormente, en 2018, Messi falló un penalti contra Islandia en la fase de grupos del Mundial. Ese partido también terminó en empate y esos 2 puntos no habrían modificado la clasificación porque Argentina quedó segunda a 5 puntos de Croacia. Tenemos que mencionar, por supuesto, el penalti que falló en la final de la Copa América contra Chile, que tuvo una gran importancia mediática. Sin embargo, a nivel matemático no fue relevante para la derrota. Cuando Messi lanza su penalti, ya había fallado Arturo Vidal, y posteriormente falló también Lucas Biglia para Argentina, con lo cual el resultado de esa tanda fue de 4-2, y no podemos decir que el penalti fallado por Messi sea relevante para esa derrota. En el caso de Cristiano tenemos 6 penaltis que fueron relevantes para el resultado. En 2007 falló un penalti contra el West Ham, en un partido que acabó perdiendo el Manchester por 2-1. Sin embargo, ese punto que podía haber salvado no hubiese modificado la clasificación porque el Manchester igualmente ganó esa liga. En 2015 falla un penalti importantísimo en la jornada 36 de liga, en un partido que empata el Madrid contra el Valencia 2-2. Esa victoria les habría dado posibilidades de ganar la liga, una liga que pierde finalmente por 2 puntos de diferencia. En 2016, en un partido de la jornada 25 de Liga, falla un penalti contra el Málaga, en un partido que acaba empate, podía haber ganado 2 puntos más,
y esa liga la termina perdiendo por un punto de diferencia. En 2016, partido amistoso de Portugal contra Bulgaria, Bulgaria gana 1-0 y Ronaldo falla un penalti. Una relevancia mínima porque es un partido amistoso, pero también podía haber evitado la derrota. En 2016, en la Eurocopa, Cristiano falla un penalti contra Austria en la fase de grupos y esos 2 puntos de la victoria habrían provocado un triple empate en el primer puesto de la clasificación. Finalmente Portugal termina ganando esta Eurocopa, así que la relevancia también es mínima. Por último, en el Mundial de 2018, Cristiano falla otro penalti contra Irán en la fase de grupos del Mundial y en este caso esos 2 puntos habrían provocado que Portugal pasase como primera de grupo en vez de como segunda y se habría enfrentado a Rusia en vez de a Uruguay. Recordemos que Uruguay eliminó a Portugal en este Mundial. Igual que hicimos con Messi, hay que mencionar 2 penaltis que no fueron matemáticamente relevantes, pero sí fueron mediáticamente importantes. En primer lugar, el penalti que falla Cristiano en la tanda de penaltis de la final de la Champions de 2008. Afortunadamente para Cristiano, Terry y Anelka fallaron para el Chelsea y el Manchester se llevó esta Champions a pesar de su error. Y por último, también hay que mencionar el penalti que falló Cristiano en las semifinales de Champions contra el Bayern en 2012, aunque este fallo, como el de Messi contra Chile, no es relevante matemáticamente, porque también fallaron Kaká y Sergio Ramos, con lo cual el Bayern ganó esta tanda por 3-1. Como conclusiones del vídeo, tenemos 3. 1. Cristiano no tira tantos penaltis más que Messi como para llamarlo penaldo. 2. Messi solo es un 5% peor tirador de penaltis que Cristiano. Y 3. Cristiano ha fallado penaltis en 8 momentos clave, Messi en 3. Esto ha sido todo. Si les ha gustado el vídeo, suscríbanse al canal, denle a like, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.